Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves a las 4 de la tarde nos encontramos para compartir con ustedes los temas de nuestra salud mental. El día de hoy vamos a conversar sobre el agotamiento materno. Para ello hemos invitado a nuestra especialista, la psicóloga Rosa Ceperac Viera, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, licenciada Rosa? Bienvenida. Buenas tardes con todos, ¿qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Y sí, en esta oportunidad voy a hablar acerca del burnout parental, que es un tema que se encuentra en vigencia en distintos países occidentales, ¿no? Este deviene del estrés, y creo que todos los padres, en realidad todas las personas, a raíz de lo que hemos vivido en esta coyuntura de incertidumbre y de emergencia sanitaria, hemos quedado con algunas secuelas de todas las implicancias que ha llevado consigo, ¿no? La pandemia, este aislamiento, este confinamiento, y que si bien ya nos estamos reactivando casi a un 100% con nuestras actividades, todo está retornando a la normalidad, existen ciertos comportamientos que se han visto, ¿no? Que han detonado dentro de los hogares y que no han sido muy saludables. Y entre el 2020 se ha hablado acerca del burnout parental o del agotamiento paterno, ¿no? Si lo queremos llamar en español. Y es que es una sintomatología bastante oculta en los padres de familia, sobre todo porque cuando se habla de familia se centra la atención únicamente en los más pequeños, en los hijos. De hecho, se habla de la llamada maternidad intensiva, ¿no? Que son nuevas pautas de crianza y nuevas pautas de paternidad que se han llevado, ¿no? En los últimos años, que se han desarrollado, ¿no? Actualmente, y que implican un comportamiento mucho más diligente, mucho más disciplinado con los hijos. A diferencia de lo que implicaba la paternidad hace muchos años, por ejemplo, con nuestros padres, a los cuales simplemente no se les juzgaba por la forma como nos criaban, ¿no? Ellos eran la autoridad total y no tenían ningún tipo de cuestionamiento. Los padres de hoy en día son muy cuestionados por todos, son muy criticados y juzgados, sobre todo si es que ellos puedan de alguna forma genuina despertar algún sentimiento de insatisfacción dentro del hogar. Se les considera como malos padres, lo cual puede generar consecuencias muy graves a nivel psicológico. Entonces se llama el burnout parental a esta sintomatología oculta, y acá empezamos con un pequeño testimonio, ¿no? Estaba exhausta, simplemente no podía responder a las solicitudes de mi hijo mayor. Estaba llorando de fatiga, simplemente estaba exhausta, muy exhausta. Me despertaba sin energía y cada pequeña cosa en la vida diaria era muy difícil. Solo imaginando lo que íbamos a comer por la noche era una montaña. Lo mínimo que podía hacer realmente requería demasiada energía y no tenía más, realmente más. Solo estaba en modo supervivencia. Este es un testimonio de una madre de 2 hijos pequeños. Entonces son testimonios reales, testimonios genuinos. En la literatura científica se habla acerca del burnout parental. De hecho, los estudios en padres europeos y en padres americanos hablan dentro de los títulos de sus investigaciones con el tema de sufrir en el paraíso. Es la forma como presentan el llamado burnout parental, puesto que siempre históricamente se le ha adjudicado a la paternidad una visión totalmente positiva, de satisfacción y total gratificación. Y eso no tiene nada de malo, de hecho, es una experiencia que cambia totalmente la vida de las personas que deciden ser padres. Si bien no se pretende anular, ¿no?, con esta charla los sentimientos presentes en los padres, los extremos apuntan en algunas ocasiones a juzgar y sentenciar cualquier sentimiento o emoción que sea contrario a las características mencionadas. ¿Cuál es el problema entonces de dilucidar las experiencias opuestas a las convencionales socialmente? Que las experiencias de insatisfacción, cansancio, agotamiento y distanciamiento emocional en el cuidado de los menores y los quehaceres del hogar pueden interferir de manera negativa en la dinámica de la familia, en la salud física, pero sobre todo en la salud psicológica de los cuidadores principales, que en este caso son los padres, específicamente la mujer, ¿no?, que aún con el paso de los años y con todos estos cambios sociodemográficos sigue manteniendo el protagonismo en la crianza de los hijos. Cuando hablamos del burnout, quizá muchos ya conocen este término, que ha sido adjudicado a poblaciones remuneradas, a los trabajadores que reciben un sueldo, ¿no?, en las empresas. Sin embargo, también se habla de un burnout en trabajadores no remunerados. Y este término ha sido acuñado por investigadoras belgas, ¿no?, como ustedes pueden ver ahí, la profesora Isabel Roscan y Moira Mikoláš, y ellas han podido acuñar ese término de burnout parental después de diversos estudios en poblaciones europeas.
donde se ha revelado que existen mayores niveles incluso de este agotamiento en este tipo de poblaciones, y lo voy a explicar en un momento por qué. Por lo tanto, este llamado agotamiento parental, traducido al español, es el estado de cansancio que pueden sufrir los padres, como respuesta al estrés crónico que se padece en el cuidado al cuidado de los hijos. Este se detona principalmente cuando hay un contexto familiar desequilibrante, cuando no se cuenta con todos los recursos personales para poder atender a las demandas en el cuidado de los hijos. Es decir, cuando las demandas superan los recursos de los padres. En ese sentido, la continua adaptación de los padres ante las necesidades de los hijos podría originar consecuencias negativas en la salud física y mental. Y es que evidentemente las necesidades de los hijos también han evolucionado. Antes los hijos vivían y aceptaban y eran bastante respetuosos de las posibilidades de los padres y ellos no eran juzgados. Pero con el paso de los años, Segunda Guerra Mundial, también se le quitó protagonismo a los padres con la inserción de la psicología, de la educación, que propone nuevos modelos de crianza, pautas de crianza, que han hecho más difícil llevar a cabo la paternidad y que ahora, ¿no?, se convierte en un desafío para muchos, porque los padres cada vez se sienten más observados y más cuestionados por la sociedad y por los distintos organismos en defensa de los derechos de los niños. Lamentablemente, esa sintomatología, como lo he mencionado hace un momento, suele ser oculta, porque no es sencillo que los padres mencionen abiertamente estos sentimientos y emociones negativas por miedo a ser juzgados o a ser etiquetados como unos padres que no quieren a sus hijos. Es que el sentimiento negativo hacia el cuidado de los hijos, lamentablemente, lo hacen equivalente al no querer, ¿no?, al menor, lo cual no es así. Si bien es cierto, los niños representan una fuente importante de satisfacción y alegría para sus padres, también pueden ser una fuente de agotamiento y de estrés, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, con una paternidad moderna, con una paternidad intensiva. Uno puede amar a sus hijos, pero también sentirse exhausto o cansado o agotado al mismo tiempo. Existen 4 síntomas principales para poder saber si yo, como padre de familia, estoy sufriendo de un llamado burnout parental. El primero es el agotamiento. Para los que están presentes, vía nuestras redes sociales, pueden sentirse identificados con ello. Y eso no quiere decir que ustedes sean malos padres, de ninguna manera. Entonces, es una sintomatología, es una respuesta natural ante las demandas en la crianza de los hijos. Tenemos el agotamiento, que es la sensación de cansancio por el estrés que se vive en el hogar. Se puede manifestar a nivel emocional, esta sensación de no poder hacer más, de no poder pensar de manera correcta, de equivocarnos porque estamos totalmente cansados, de no pensar de manera coherente para tomar ciertas decisiones, incluso la fatiga física. El segundo síntoma es el distanciamiento emocional, la incapacidad para involucrarse afectivamente con los menores. Es ese alejamiento afectivo, la pérdida de placer, de energía y de atención al relacionarse con los menores, incluso con la pareja. El distanciamiento emocional implica que en el hogar, pues, ya no existen tantas expresiones afectivas, lo que incluso puede llevar a conductas violentas y o negligentes con los menores, como olvidarse de bañarlos o de darle algún medicamento, ¿no?, a la hora específica. Pero esto es producto simplemente de esta sintomatología que están viviendo los padres, pero que no saben que la están viviendo. Luego tenemos el llamado contraste con el yo paterno, donde los padres suelen sentirse avergonzados y culpables por no ser mejores. Incluso con la diversificación de las redes sociales, muchos padres, muchas familias comparten los mejores momentos. Y eso también origina la comparación que se hace el padre con otras familias y se siente mal, se siente avergonzado, extraña sus épocas cuando tenía mayor energía para poder cubrir todas las necesidades y demandas de sus hijos. Por lo tanto, hay una comparación entre el padre de antes y el padre de ahora y con otros padres. Luego tenemos la llamada saturación. Se caracteriza por sentirse harto, sentirse exhausto, frustrados por no lograr cubrir las expectativas en el cuidado de los niños. Hay un sentimiento de querer tirar la toalla, de dejarlo todo, pero saben que es imposible.
y este síntoma produce falta de placer en las actividades diarias. Los conocedores en psicología, ¿no? Sobre el tema del burnout saben que el burnout siempre ha sido estudiado en poblaciones remuneradas. Con distintos análisis y estudios se ha verificado que naturalmente el término burnout no podría aplicarse de manera genuina a la población de padres, porque en el caso de un trabajador, una solución efectiva para que incremente o se anule el burnout es que pueda dejar el trabajo, cambiar de empresa. Lo mismo no sucede con la paternidad. No podemos dejar de ser padres. No podemos, ¿no? Simplemente decir, ya no, se acabó, me voy a otro lado, ¿no? Entonces, aquí se han hecho a través de la investigación ciertos ajustes para poder determinar ese tipo de sintomatología en los padres. Podríamos decir entonces que el burnout en los padres, sobre todo en las madres, termina convirtiéndose en una sintomatología bastante crónica porque no hay posibilidad de renuncia. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de padecer este síndrome, esta sintomatología? Si te has sentido identificado con lo que he mencionado, es importante un poco romper con esta idiosincrasia, ¿no?, de que nadie en realidad debe juzgar a un padre de familia por estos sentimientos o emociones que pueda proyectar ante la crianza y el cuidado de los hijos. Es totalmente natural. No existe un manual de paternidad. Y naturalmente un padre puede sentirse cansado, agotado, exhausto. Lo importante en este punto es reconocer que tienes esta sintomatología. Si percibes que estás siendo agresivo con los niños sin motivo alguno, estás cometiendo actos negligentes sin intención, como darle la comida un poquito fría a los niños o de olvidarte de alguna de sus actividades. Si es que te das cuenta que no eres tan cariñosa con los niños, si es que te sientes muy agotada físicamente, tienes mucho cansancio físico, muchas ganas de dormir, o estás con, ¿no?, este tipo de desbalance incluso en tu horario de sueño, puede que estés sufriendo de este tipo de síndrome. ¿Cuáles serían estas consecuencias, no? Elevados niveles de cortisol. Se ha encontrado, evidentemente, que el estrés se puede evaluar y se puede medir a través de la cantidad de cortisol en el cabello, por ejemplo, ¿no? Y esto puede producir hipertensión, hiperglucemia, diabetes, problemas físicos, problemas de salud como osteoporosis y mayor posibilidad de infecciones corporales. Problemas de insomnio o hipersomnia. Y es que claro, ¿no?, uno ve a un padre o una mamá que un día se queda dormida hasta tarde. Lamentablemente estamos en una sociedad donde es muy sencillo juzgar, ¿no? Entonces de frente vamos a decir que floja, ¿no?, esta señora, lo cual no es correcto. La idea es saber qué estará pasando en su hogar para poder detectar algún tipo de sintomatología que no esté permitiendo que se desenvuelva de manera correcta en el hogar. Asimismo, otros problemas que se desencadenan del burnout parental son la depresión, las ideas suicidas, las conductas de escape. Bien, entonces hay que ser muy juiciosos y prudentes al momento de juzgar, ¿no?, o al momento de dar una opinión respecto al desenvolvimiento del padre en el hogar. Las conductas de escape pueden ser consumo de alcohol, trabajo excesivo, ir de compras, fumar, entre otras, ¿no? No son conductas que solamente refieran desinterés, ¿cómo se podría decir, no? El papá que está todo el día fuera de casa es porque no le interesa. No necesariamente, no debe ser así. Puede que, y una posibilidad es que esta persona tenga conductas de escape porque estar en el hogar se ha convertido en una situación insostenible por el agotamiento y por el cansancio. Los problemas en la dinámica familiar no son exentos al burnout parental. ¿Qué se puede originar? Distanciamiento con la pareja, separación, violencia, problemas de comunicación, un posible divorcio, esta falta de empatía, evaluación negativa hacia la pareja. Y eso es muy importante y pasa sobre todo de la mujer hacia el varón, que evalúan de manera negativa el compromiso o el involucramiento que tiene el varón en el cuidado de los hijos. Para eso, Hallen y Hopkins, en 1988, acuñan el término de control materno,
que son aquellas conductas que ejerce la mujer, desestimando el involucramiento y el ejercicio de la paternidad. Esto pasa sobre todo en poblaciones latinas, donde si bien es cierto la sociedad le ha adjudicado un papel protagónico a la mujer en el cuidado de los hijos, a veces este papel también es tan asumido por la mujer y se ha involucrado tanto con este papel que incluso no considera el involucramiento del varón en el cuidado de los hijos, lo cual hace que evalúe de manera negativa a la pareja en cuestión de crianza. Falta de planificación también sería otro de los problemas y ausencia de momentos de ocio. Como ya había mencionado, el burnout parental puede también originar negligencia en el cuidado con los niños. Olvidarse de bañarlos, no darles alguna medicina, olvidarse de revisar las tareas, si hablamos evidentemente de pequeños, ¿no? De niños que requieren mayor cuidado, mayor atención. Ahora, hay que definitivamente ver la diferencia con otros constructos, ¿no? No es lo mismo un burnout que un estrés, porque el estrés también puede presentar efectos positivos que ayude a impulsar a una persona o estar en estado de alerta. Es decir, el estrés, ¿no? Podemos hablar de un estrés positivo, un euestrés, o un estrés mucho más crónico, ¿no? Un disestrés que sí pueda tener efectos negativos. Ya cuando hablamos de un estrés negativo, hablamos del burnout. Un estrés crónico que detona en todas las características que he mencionado. No es lo mismo burnout que aburrimiento. No es lo mismo. La presión emocional trae como consecuencia el burnout. Por otra parte, el aburrimiento es producto de la carencia de motivación. Entonces, es importante diferenciarlo con estos grupos. El burnout no es lo mismo que la depresión, que podría tener como consecuencia la depresión, sí. La depresión y el burnout pueden compartir algo de sintomatología, ya que la depresión está ligada al cansancio emocional, pero no es lo mismo. Y luego tenemos la fatiga física. La fatiga física no es lo mismo que el burnout porque esta tiende a tener una recuperación más rápida, que puede estar ligada a sentimientos de autorrealización y éxito, pero el burnout tiende a una recuperación muy lenta y está asociada a los sentimientos de fracaso, de que uno no puede dar más, de que no es competente, y hablemos específicamente en el cuidado de los hijos, que no es buen padre. Ahora, lo importante es cómo evitar este burnout. Como les había mencionado hace un momento, este tema ha sido analizado con mayor énfasis en esos 2 últimos años. Se creó el proyecto de coronavirus en el 2020 bajo la dirección de las autoras que mencioné hace un momento y también en una universidad de Chile. Se menciona, ¿no?, que lo que se está viviendo, lo que se vivió en la pandemia fue el terreno fértil para el agotamiento parental, porque el hogar se convirtió en el escenario más importante para el desarrollo de las actividades laborales, académicas, quehaceres y también cuidado de los hijos. Otra cosa importante mencionar es que lamentablemente el burnout no solamente depende de la buena voluntad y de las actividades o prácticas saludables que se den en el hogar, puesto que es importante que se establezcan políticas de conciliación familia-trabajo en las organizaciones y en las empresas. Puede parecer un poco extraño mencionarlo en una población latina que está acostumbrada a trabajar incluso más de 8 horas, pero en poblaciones europeas el trabajo de 6 horas ha originado mayores niveles de felicidad y bienestar subjetivo en este tipo de población. 6 horas, pero bien trabajadas. Estos proyectos en Europa tenían como finalidad justamente políticas de conciliación familia-trabajo, demostrando que el trabajador que está feliz en el hogar también va a ser un agente productor y va a aumentar, ¿no?, esta productividad en la empresa donde esté trabajando. Pero si está en nuestras posibilidades hacer como hogar, ¿qué podríamos realizar para evitar niveles elevados o que se detone un burnout? Es importante algunos aspectos que voy a mencionar. Primero, desarrollar la autoconfianza como padre o como madre, ¿no? De hacer valer
al padre o a la madre en cuestión de sus capacidades, de sus habilidades, de no menospreciar y ayudar a que esa persona desarrolle más esta autoconfianza, de que ayudes a la pareja a que se sienta bien con lo que está haciendo. Claro, con ánimos de mejorar, pero no menospreciar y originar la inseguridad en la crianza. Tener en cuenta además que la permanencia de los hijos en casa no significa que los padres tengan que agotar todo su tiempo con los hijos. Y eso es algo que se presenció en la pandemia, sobre todo en las épocas de confinamiento absoluto, de que los padres tienen que estar todo el tiempo con sus hijos. Incluso muchos decían, no, porque me siento culpable. Ahí está uno de los síntomas ocultos, de que antes no compartía con mis hijos y ahora estoy 24/7. Bueno, todo extremo siempre va a ser negativo. ¿Bien? Lo importante es crear un ambiente donde pueda haber momentos donde se comparta con la familia, pero también, como lo voy a mencionar más adelante, es necesario los momentos de introspección, los momentos para estar también a solas. Asimismo, se requiere flexibilidad en las normas de convivencia. Para evitar este llamado burnout, es importante que se puedan eliminar, incorporar ciertas normas de convivencia en la medida de que van creciendo los chicos, en la medida de que cambian las actividades. Bueno, se cambiaron, ¿no? Cuando el gobierno estuvo muy involucrado dentro de las políticas de confinamiento, pero ahora que ya estamos regresando a una normalidad, es importante también la flexibilidad de las normas de convivencia para evitar los problemas que hemos mencionado. Es importante también ejercer la corresponsabilidad en las tareas del hogar. Pasa que muchas veces la mujer, y esto lo demuestra el Observatorio de Género de la ONU Mujeres, donde se menciona que la mujer realiza 3 veces más las actividades del varón, sin incluir el trabajo remunerado. Por lo tanto, es más vulnerable a cualquier tipo de estrés. Entonces, poder ejercitar la corresponsabilidad y que todos los miembros del hogar se vean involucrados en distintas tareas puede ser un atenuante para desarrollar el burnout. Que todos puedan trabajar en equipo, así sea con actividades pequeñas. Como lo dije previamente, es necesario también mantener momentos a solas, momentos donde uno pueda conectar con uno mismo o con la pareja también, y de esta manera se crean espacios de intimidad en cada uno de los miembros del hogar. Algo importante que puede parecer incluso gracioso es el dejar de pretender de ser la Mujer Maravilla o Superman. Puede parecer, ¿no?, algo como que cómico, pero en realidad las investigaciones demuestran que esta necesidad que tiene la mujer de ser la Mujer Maravilla es algo que realmente sí se da. La mujer de ahora tiene comportamientos, ¿no?, a la mujer, a nuestros padres, ¿no?, a nuestras mamás, a nuestras abuelitas. Con la profesionalización, la inserción de la mujer al mundo laboral, a que pueda tener una independencia económica, con la segunda transición demográfica, que la mujer pueda tomar decisiones respecto a la maternidad, ha hecho que, bueno, se empodere mucho más, pero incluso llegando a tener comportamientos que hagan que la maternidad sea una valla muy elevada. No es como la maternidad de antes, ¿no? Entonces ahora la mujer pretende hacerlo todo. Y no es que esté mal que pretenda hacer todo, pero es importante que establezca ciertos límites. Y esta es una cuestión incluso hasta de humildad, podríamos decir, hacer hasta donde yo puedo. Y si no puedo hacer algunas cosas, es importante que pueda ceder. Lamentablemente hay una presión muy fuerte por la sociedad, ¿no?, de sopesar, por ejemplo, la vida profesional a la maternidad, y la mujer se siente como que atrapada y quiere hacer todo. Quiere ser madre, quiere ser profesional, quiere tener dinero, quiere absolutamente todo, porque también hay una presión social importante en la mujer. Entonces, hay una cuestión de, podríamos decir, de una psicoeducación, podríamos decir, en la sociedad, que está presionando, ¿no?, mucho a la mujer a que pueda hacer absolutamente todo. Esto tiene que ver también con la educación previa que se le da en el hogar, ¿no? La idea es que la mujer se sienta libre para poder desenvolverse en cualquier ámbito y no sea por una presión social, y esto involucre que detone este tipo de sintomatología. Por querer abarcar mucho, luego al final no va a poder hacer nada bien. Y
por último se encuentra la negociación, ¿no? En una etapa de cambios, por ejemplo, ahora que estamos regresando a la normalidad, es importante las negociaciones con las nuevas normas de convivencia. Es decir, establecer una lista de comportamientos que sean tolerables y otros comportamientos que no, para evitar justamente las discusiones con los miembros del hogar. Entonces, la idea es que en el hogar, si hablamos de un pequeño resumen, pueda tener normas de convivencia, que se establezcan comportamientos que sean compartidos con todos, que todos sepan lo que sí se puede hacer, lo que no es tolerable en el hogar, de que todos sepan que tienen que ser agentes que se involucren en las tareas, en los quehaceres domésticos, que todos saben qué es lo permitido y qué no es permitido en el hogar. De esta manera podríamos atender la sintomatología en los cuidadores primarios. Es necesario además la validación de las emociones. Es decir, que si en algún momento alguno de los padres siente, ¿no?, que está harto, exhausto, frustrado, no se tiene que avergonzar de ello y tampoco tenemos nosotros, como otros miembros del hogar, hacer sentir mal a esa persona y avergonzarla o hacerla sentir culpable. De hecho, se ha encontrado en algunos estudios que las redes sociales han sido como que el medio de refugio para muchos padres para contar experiencias negativas en la crianza, porque no lo pueden hacer con sus propios familiares. Imagínense, ¿no?, al punto que ha llegado estas experiencias en la crianza, de que no son compartidas por los mismos padres. Entonces, una esposa prefiere decir lo mal que se siente con el trato de su esposo y de sus hijos a una red social, ¿no?, a una página, a un grupo, a una comunidad, que decírselo a su propio esposo, porque se va a sentir juzgada. Hay acá un tema muy importante de idiosincrasia y de cultura que es importante cambiar desde nuestros hogares. Y bueno, ¿no?, es importante que todos los miembros del hogar puedan tomar en cuenta estas recomendaciones para poder ayudar a que se equilibre, ¿no?, a incorporar mejores niveles de salud mental en todos los miembros del hogar para evitar esta sintomatología. Y que, claro, cuando alguien reconozca que tiene este llamado burnout parental, lo importante es que pueda pedir ayuda profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Agradecemos a la psicóloga Rosa Ceperac Viera por el tema que ha compartido el día de hoy. Tenemos algunas preguntas sobre este tema de agotamiento materno. Bien, nos hacen llegar la primera interrogante, y esta está relacionada a las madres jóvenes. Justamente usted mencionaba hace un momento de que hoy en día las madres quieren hacer diferentes actividades, y la que nos consulta es justamente una madre joven de 19 años y nos dice: yo me siento capaz y me siento con todas las fuerzas de seguir estudiando, trabajando, y el tema de mi hijo lo voy a ver con mi pareja y con mis padres. ¿Hasta qué punto esto puede afectar el crecimiento de mi menor hijo? Es lo que nos menciona. Por lo que veo en el comentario, sí vemos que esta madre se siente, ¿no?, bastante contenta, tranquila, ¿no?, estable en la relación, ¿no?, en el hogar. Y acá hay algo importante. Yo creo que, o sea, no todo tiene que ser negativo, en el sentido de que es normal que un padre se pueda estresar en el momento de la crianza, pero por lo que veo, esta joven sí está acompañada de la familia extensa. Eso viene a ser un factor protector y es importante que no lo pierda. En las culturas latinas, colectivistas, sí he encontrado que existen menos niveles de agotamiento que en los países más desarrollados, porque son culturas más individualistas, donde las familias son muy pequeñas y es muy difícil pedir ese apoyo. En cambio, es muy importante como un factor protector para, de alguna forma, poder aconsejar a esta joven, es que no pierda para nada ese contacto con la familia extensa, porque viene a ser una red social de apoyo muy importante, y que eso amortigua este decremento de los niveles de agotamiento, ¿no? Entonces, yo creo que estas culturas en las cuales vivimos nos proveen de elementos sociales también que nos protegen para poder desarrollar, ¿no?, este tipo de síndrome. Y la segunda parte de la pregunta, para ahondar, nos decía si eso afectaba en el desarrollo de su bebé, el hecho de que ella estaba atendiendo otras actividades
y quizás no tanto con su bebé o no muchas horas al día? En realidad, bueno, habría que verificar un poco más, ¿no? Cuáles son todas las actividades. Se hablaba, antes hay una discusión importante entre el tiempo, entre la cantidad y la calidad de tiempo, ¿no? Sí, se ha demostrado que es importante la cantidad de tiempo, no solamente que estés 2 horas con tu hijito y compartas con él, sino que también puedas mantener momentos a mediano y a largo plazo con tu menor hijo, para poder conocer justamente algunos síntomas o algunos comportamientos que no son fácilmente observables en todos los momentos. Entonces, en la medida de que se pueda compartir, ¿no? Por lo menos, ¿no? A ver, si es que hablamos de tiempo, ¿no? Por lo menos todas las noches con el menor y pueda desenvolverse en todas sus actividades diarias, en realidad sí, no es que tenga que dejar de hacer sus actividades, sus estudios, su trabajo, ¿no? Y siempre hay que verificar los signos de alarma, ¿no? De todas maneras, si hay un signo de alarma, ya se necesita, ¿no? Definitivamente ceder en alguna actividad para darle más tiempo al niño. Ahora, si es que no está cerca del niño porque está trabajando, porque está estudiando, es importante también delegarle el cuidado a una sola persona para que tampoco exista un desequilibrio en el niño en cuanto a temas de autoridad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que por algún tipo de necesidad, a veces el niño está con la tía o con la abuelita o con algún otro familiar, lo cual también puede afectar un poco esta delimitación de autoridad que tiene el niño y eso puede originar problemas. Si es que está organizado el hogar extenso y existe una sola persona que se va a hacer cargo, una sola persona a la cual se le va a delegar la autoridad, eso sí podría ayudar, ¿no? Muy bien, nos hacen una siguiente consulta y va de esta manera. Nos dicen, durante la pandemia hacía trabajo virtual y estuve con mis 2 niños. Ahora que tengo que salir de casa, me siento más liberada, pero veo que el comportamiento de mis pequeños está cambiando. ¿Esto cómo lo tendría que afrontar esta madre de familia que seguro ha tenido la oportunidad de compartir con sus bebés haciendo trabajo Es, en casa, pero ahora seguro ha chocado un poco el salir y los que han pasado seguro las consecuencias son los pequeños? ¿Cómo lo podría afrontar? En realidad, primero no hay que alarmarse porque para todos otra vez el cambio está originando que podamos adaptarnos, ¿no? Y también implica una adaptación de esta zona de confort en la que hemos estado. Y se va a notar con mayor claridad y de manera más latente en los pequeños, ¿no? Que están en este proceso de adaptación y de cambio. Eso es natural, ¿no? Entonces, un proceso de adaptación y de cambio, pues hay que dejar por lo menos unas 3, 4 semanas para que se pueda adaptar este pequeño, ¿no? A los nuevos cambios, a las clases híbridas o qué sé yo, simplemente que la mamá no esté en casa. Entonces, la reacción es natural. Si permanece más de un mes y medio, ahí sí sería necesario poder detectar qué es lo que específicamente le afecta al niño y cómo se puede compensar, ¿no? Y regresar otra vez a esta naturalidad de que la mamá tenga un trabajo presencial. Lo ideal sería que sea paulatino, ¿no? Así como las clases están regresando de manera paulatina, también que el trabajo, bueno, no sea algo tan brusco, ¿no? Que de la noche a la mañana cambie el trabajo presencial. Ahora, como lo he mencionado también en la exposición, lamentablemente no depende de los padres. Puede que en algún momento los llamen y les digan, ok, la presencialidad es absoluta. Entonces, en estos casos va a ser difícil que el padre pueda tomar sus propias decisiones, pero lo que sí sería importante es que se mantenga la comunicación apenas el padre llegue a la casa para poder explicarle al niño qué es lo que está pasando y el por qué. Y de esa manera sostener las emociones que vengan de por medio. Bien, y una tercera y última consulta que nos hacen. Nos dicen lo siguiente. Soy consciente que tengo la responsabilidad de ser madre y estoy bien con ello, pero quisiera saber qué actividades dentro del hogar pudiera realizar para evitar el estrés. Interesante. Sí, de hecho, estábamos viendo que existen comportamientos que son conductas de escape, pero que existen sí comportamientos o actividades que se pueden realizar en el hogar, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto en algunos casos las actividades de hacer los ejercicios en casa, ¿no? Poder ejercitarse juntos, poder compartir actividades en la cocina, probablemente.
ahora que ya nos podemos reunir un poco más, hacer actividades en casa, reunir a los más pequeños, invitar a los amiguitos. También podría ser que la misma, si estamos hablando del mismo estrés de la madre, que también pueda realizar alguna actividad que le llame la atención y que antes no había hecho, ¿no? Poder desarrollar algún talento, probablemente, el canto, el baile, algo que siempre le haya llamado la atención, aprovechando que ahora se ha diversificado la posibilidad de acceder a distintas actividades a través incluso de la virtualidad, ¿no? Y delegar las responsabilidades, como habíamos mencionado también, ¿no? Puesto que las brechas de género se han notado más en la pandemia. Entonces, no es que la madre ha disminuido las actividades en casa, han incrementado, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es la corresponsabilidad con otros miembros del hogar, ¿no? Y también lo había mencionado hace un momento, no quiere decir que todo el rato tengas que hacer actividades con los niños, sino que te des espacios también para que tú puedas hacer algo que a ti te guste, que te llame la atención, que te pueda relajar. Ahora, que pueda salir, que pueda compartir con otras personas, también es algo saludable. No todo el rato tiene que estar, y no el hecho de que hay una virtualidad aún, ¿no? Eso implique que tenga que estar todo el rato con los niños, ¿no? Es importante dar estos espacios también a solas para poder compartir con otras personas, con familiares, con amigos. Pero hay muchos padres que se sienten culpables cuando quieren salir un fin de semana porque dicen, no, los chicos, no es malo que un padre pueda tener momentos a solas o que pueda tener otro tipo de actividades en las cuales no estén involucrados los niños, porque eso va a ayudar a que pueda equilibrar su salud mental y esté mucho mejor en los momentos que sí tenga que compartir con los menores. Bien, y esta última consulta va de parte mía. Sabemos que vivimos en una sociedad hasta cierto punto machista, pero la pandemia ha ayudado a dosificar los esfuerzos, tanto del padre como de la madre. ¿Y cómo está siendo aceptado esto en la sociedad? El hecho de que el padre y la madre puedan compartir la responsabilidad, que el hecho de pasar 2 años en casa ha ayudado de alguna forma a que el peso sea un poco más ligero, dado que los padres, hemos visto casos donde los padres han estado muy involucrados con la crianza de sus hijos. ¿Esto está siendo bien aceptado? ¿Cuál ha sido, si es que hubiera algún alcance sobre nuestra sociedad peruana, este tipo de comportamiento familiar que, como menciono, en la pandemia se ha visto como característico? Bueno, en realidad, en algunos hogares podríamos decir que es una minoría en la cual han experimentado quizá lo que tú me mencionas. En los estudios de 2021 y 2022 se ha demostrado que la mujer ha triplicado sus niveles de estrés. Es decir, que no necesariamente la presencia del varón ha atenuado esa sintomatología en la mujer, que al contrario se ha sentido más cansada porque ha tenido que atender a todos en el hogar. ¿Por qué? Porque ha tenido que encargarse de las tareas, ya no solamente de la comida, digamos, ¿no? En el hogar muchas veces la mujer es la que se encarga de los quehaceres. Pero ahora se ha tenido que encargar de quehaceres, de su trabajo, de las clases también virtuales, entonces se ha incrementado la carga laboral. No se ha visto que haya decrementado por la presencia del varón. En algunos estudios sí se sugiere que la presencia del varón, de una paternidad donde sí sea corresponsable, sí decrementaría mucho estos niveles de agotamiento. Pero lamentablemente las cifras no han sido muy alentadoras a favor de la mujer. Yo creo que esto más bien debería ser un punto de una psicoeducación, ¿no? De que en realidad, a pesar de que todos han estado juntos, no se ha notado mucho ese involucramiento, ¿no? Y la idea es que sí pueda ser así, que este confinamiento nos haya dado esta experiencia para ponernos en el lugar de los cuidadores primarios, ¿no? De la protagonista del hogar, que muchas veces que siempre, bueno, hasta ahora sigue siendo la mujer, ¿no? Y que en realidad se debería podemos alentar a un comportamiento mucho más corresponsable con los otros miembros del hogar. Puede que en las culturas latinas, por ejemplo, sí he escuchado muchas experiencias donde han dicho, bueno, mi esposo ahora no está más involucrado en el hogar y está muy bien, pero las cifras no son igual alentadoras porque igual el estrés en la mujer se ha seguido incrementando, ¿no? Entonces han sido muy pequeños los espacios donde ha tenido un efecto positivo el confinamiento para poder reorganizar la familia. Y en estos casos positivos, ¿hay alguna característica en particular de estas parejas o de estos varones principalmente?
Sí, el nivel educativo. El nivel educativo tiene un impacto muy importante en este comportamiento que tienes, en esta apertura que tienes hacia las personas. Bajos niveles educativos, se ha encontrado que sí tienden a tener con este tipo de comportamientos más machistas, más disruptivos. En cambio, las personas que tienen un mayor nivel educativo sí pueden comprender un poco mejor, ¿no? Y sí ayudado, ¿no? El nivel educativo ayuda a que se pueda de alguna forma responder mejor a estas situaciones, ¿no? ¿Y esto tiene alguna relación con la ubicación geográfica, lugares específicos? Si hablamos simplemente de continentes, hablamos de América Latina y Europa, que son los países donde se ha hablado exactamente de burnout parental, ¿no? De hecho, en Francia, los que han tenido mayor burnout parental son los varones. Se encontró en un solo estudio mayor estrés parental en varones, puesto que en este tipo de culturas se está fomentando una paternidad intensiva, es decir, mayor involucramiento del varón, es decir, se está mirando mucho si el varón se involucra con las actividades de crianza en los hijos, tanto así que el varón se está sintiendo muy observado y juzgado y por eso intenta involucrarse más. Eso le origina un poco de estrés a la zona de confort, ¿no? que antes pues el hombre tenía, ¿no? De que suficiente con ser el proveedor, pero ahora no, está siendo, por lo menos en esas culturas, mucho más observado y eso lleva a que también detone más estrés. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra especialista, la psicóloga Rosa Ceperac. Hemos tenido una charla interesante, consultorio especial, como cada jueves. Muchísimas gracias y esperamos Gracias, contar con profe. usted más adelante. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta el próximo jueves con otro episodio del Consultorio Psicológico Online. Somos USMP TV Filial Sur. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.